Venid en pos de mí y yo seré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Comienza el ministerio. ¿Te has preguntado qué sería si un bebé al nacer viniera con un instructivo en el pie derecho? Más de un padre estaría contento de saber cómo instruir a su hijo o cómo guiarle. Todo sería sencillo, como un carro. Bueno, déjame decirte que hoy en día muchos pensadores e incluso se preguntan verdaderamente cómo sería si el hombre tuviera un instructivo o cómo guiar la vida. Pareciera que es imposible, pero déjame decirte que hay una forma, y eso es en Cristo Jesús. A través de su palabra, tú y yo nos podemos dar cuenta cómo tomar decisiones más sabias. En Mateo 3:2 Juan nos habla acerca del arrepentimiento. También cita el Antiguo Testamento para ayudarnos a explicar, evaluar y entender específicamente en los momentos en los que estaban viviendo. También Juan nos habla acerca de que íbamos a ser evaluados. Varones como Pedro, Juan, Pablo y el mismo Jesús validan los acontecimientos mesiánicos escritos en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Aquí vemos el contraste que hay en el desierto y el primer encuentro que se ve con Jesús con el diablo. Este es el primer encuentro entre Satanás y Dios. Dios vino a hacerse humano aquí para salvar a la raza humana. Y viéndolo así de vulnerable al diablo, lo trató de tentar. Pero Jesús no se dejó. Vemos cómo es de que Jesús venció esa tentación y Él se humilló a sí mismo, mientras el diablo se enorgulleció. Y así vemos la diferencia entre Satanás y el pecado contra Dios y la santidad. Comparando en Isaías 14 con Filipenses 2, vemos la diferencia de los caracteres de Jesús y de Satanás. Jesús, siendo el Rey de Reyes y el Hijo de Dios, vino a humillarse a sí mismo. Y Satanás, el que domina el pecado, se enorgullece en sí mismo. Es nuestra decisión decidir cuál carácter vamos a vivir, el carácter de Dios humilde o el carácter de Satanás de orgullo. Tentaciones. El capítulo 4 de Mateo nos habla acerca de la tentación a Jesús por medio de Satanás. La situación es, el Espíritu lleva a Jesús a la tentación. ¿Cómo es eso? Cuando se nos dice que pidamos en oración a Jesús para evitar las tentaciones, por medio de la oración modelo. Ahora bien, la respuesta se encuentra en un capítulo antes del capítulo 4. Estamos hablando del asunto de que Jesús fue y se bautizó. Jesús necesitaba bautismo, era un hombre perfecto. Era necesario que Jesús nos diera ejemplo. Esa sería la respuesta para esta situación. Jesús, un ser perfecto, tenía que vivir la experiencia que Adán vivió, la tentación. ¿Cuál era la condición de Jesús? ¿Cuál era la condición de Adán? Bueno, Jesús estaba hambriento definitivamente. Además, registra que Jesús se encontraba en un lugar desértico. Satanás quiso aprovecharse de este asunto. Ahora bien, ¿cómo estaba Adán? Bueno, déjame decirte que la Biblia menciona: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. No es otra cosa que una condición de humildad y sumisión lo que te llevará al éxito. Jesús es la respuesta. Sigue siendo hasta ahora. ¿Cuál es tu condición actual? ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo has resistido esta situación? Jesús está a tu lado para vencer como Él lo hizo, por medio de la palabra de Dios. En Mateo 4:12 nos habla acerca del encarcelamiento de Juan y ahí es cuando concluye su ministerio. Es cuando oficialmente Jesús inicia su ministerio. Tal vez cuando Juan todavía estaba predicando, Jesús tenía un perfil bajo para evitar rivalidades. Zabulón y Neftalí, estas dos tribus eran de las 10 tribus que abandonaron la fe de Dios y se volvieron al mundo. Es por eso que este lugar era oscuro y confuso, de sombra de muerte. La gente de ese lugar era tosca, ruda y atrasada, y aún así vemos la disposición de Jesús de humillarse a sí mismo para favor de otros. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice Mateo 4:17. Ese es el ministerio en que empezó Jesús, al igual que Juan, al llamamiento del arrepentimiento. ¿Cómo ellos ven que la raza humana necesita el llamamiento del arrepentimiento? ¿Cómo es de que ellos ocupan arrepentirse y conocer más a Dios? Por eso mismo, Dios y Juan el Bautista empiezan con el llamamiento al arrepentimiento. Juan el Bautista era seguidor de Jesús y así Juan el Bautista también tenía seguidores, como vemos
4 jóvenes, 2 parejas hermanos, que también seguían a Juan el Bautista y eran pescadores. Vemos cómo es de que Jesús escoge a los pescadores, siendo humildes, no teniendo educación a lo mejor, pero asimismo Él los transforma y asimismo Él quiere transformarnos a nosotros. No importando de dónde venimos, es de ahí donde Jesús nos va a transformar para ser seguidores de Él. Qué interesante saber que el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son parte verídica y que ahora podemos disfrutar de esas verdades. Déjame decirte que el Apocalipsis cita por lo menos 550 veces acerca del Antiguo Testamento. Ahora bien, podemos darnos cuenta que ambos testamentos nos llevan a un plan de salvación. La pregunta es, ¿tiene la misma valía el Antiguo y el Nuevo Testamento? Sí, por supuesto, puesto que Dios a través de ellos se interesa en que la humanidad tenga salvación o vida eterna. ¿Estás pensando igual? Dios quiera que sí.